¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos, hoy con un fragmento de la novela Una vida lejos, de la escritora ítalo-argentina Bárbara Galantino, a quien entrevisté en el podcast anterior. Pero antes te dejo algunas sugerencias literarias. Noticias literarias en Entre Párrafos, un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. El amigo de Entre Párrafos, Darío Arévalo, en representación de la comunidad editorial Duncan, Autores Independientes, nos informa sobre el ciclo de charlas destinado a estudiantes, graduados y comunidad en general, sobre literatura y autores. A él le tocó el tema Proceso Editorial Creativo. Esto ocurrió el 26 de septiembre pasado en formato no presencial, vía Google Meet, a las 17:30. Informaremos sobre las próximas charlas. El viernes 29 de septiembre a las 15:30 horas, Centro Cultural Malvinas de La Plata, en Avenida 51 y 19, presenta Merienda Literaria al pie de la letra. Participarán escritoras y escritores de Cañuelas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentarán sus nuevos libros y habrá canciones de Cristian Eduardo Budiño para amenizar, como se decía antes, la tertulia. Entre los escritores ponentes estarán Rolando Paciente, Marcelo Brenta, Patricia Vitale, Adrián Darío Arévalo, Patricio Díaz, Elizabeth Casa y Marina Peri. La propuesta incluye, aparte de la música, algunos sorteos y la consabida merienda literaria, entrada libre y gratuita. Muchos recordarán el programa especial sobre la poetisa, escritora y artista plástica María Denise Ferreira, pues su padre, Sergio, acaba de ser entrevistado por el programa Deletrearte de la República Hermana de Chile, donde el espíritu de Denise emocionó y sorprendió a los oyentes. De esa charla ha quedado un video en YouTube bajo el título de Deletrearte María Denisa en la voz de su padre Sergio Ferreira. Les recomiendo que lo escuchen, hay una lección de vida que es importante tomar. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Ya está en preventa, aprovechá hasta el 6 de octubre, el 15% de descuento. Ahora sí, la lectura de un fragmento de Una vida lejos, de Bárbara Galantino. Capítulo 1. Era una mañana gris y caía una llovizna londinense. Subí al colectivo hacia Puerto Madero, agobiada por el clima y por las últimas semanas. Me hubiera encantado estar en cualquier lugar del mundo menos en ese ómnibus y en mi vida. Era parte de una aglomeración de cuerpos y paraguas mojados que atentaban contra mis zapatos de cuero y mi humor tambaleante. No quería ir a la oficina
Pensaba en el informe que había dejado pendiente de cierre. Como pendiente de definición había terminado también la discusión de la noche anterior con Sergio por el viaje de Sofía. Es como si el prefijo ex, al ubicarse delante de la palabra marido, hiciera que la persona a la que uno apostó cambie completamente de identidad y, de aliado para siempre, se transforme en eterno enemigo. A mí también me dolía que mi hija quisiera dejar el país, pero era una oportunidad que habría querido tener a su edad y no se le podía negar. Sergio, sin embargo, seguía siendo el hombre miope que había llegado a detestar varios años atrás. Empecé a sentirme aplastada por la gente que subía como ganado, me apantallaba con la mano libre, pero el aire parecía no circular ahí adentro. Mis pensamientos rebotaban entre Sergio, mi jefe y la renovación del contrato de alquiler, cuando una nota equivocada en esa sinfonía de truenos llevó la atención a mi pecho. Sentí como si un vaso de cristal se hubiera rajado entre mis costillas. Luego de ese desliz, el corazón empezó a golpear fuerte, como si quisiera salirse de mi pecho. Las manos me empezaron a temblar, mientras mi respiración se aceleraba. El calor aumentaba, pero no lograba abanicarme por el descontrol que se había apoderado de mi cuerpo. Intenté hacerme lugar hacia la salida. El tambor en mi interior seguía desafinando. Ese ritmo no era mío, era el de una montaña rusa y yo odiaba los parques de diversiones. Comencé a toser como si esas sacudidas internas de aire pudieran alcanzar mi corazón y obligarlo a calmarse. Oía los latidos en mi cabeza, contaba los segundos. No eran intervalos regulares. Tosí más fuerte, como sugerían en algunos de esos videos que vi en la sala de espera del hospital, y empecé a golpearme el pecho. El sudor caía helado por mi espalda, mientras sentía fuego por dentro. Empujé al hombre del costado y, con dificultad, logré apretar el botón de parada. Mis dedos temblaban y parecía haber perdido el control de mis movimientos. Cuando las puertas se abrieron, salí con desesperación del colectivo y comencé a caminar, intentando contener ese descontrol a cada paso. Ya no importaba la lluvia, solo había identificado las cercanías de la guardia médica y mis pisadas marcaban el ritmo de una carrera contra lo que presentía que sería mi final. La misma sensación de la vez pasada, pero esta sería la vencida, porque se sentía más fuerte. Tenía que mantener una apariencia de normalidad para que la gente no preguntara nada ni me detuviera, pero a la vez apurarme para llegar lo más rápido posible a la guardia, para ganarle al tambor arrítmico, para salvarme. 3 cuadras y estaría al alcance de un desfibrilador y de un equipo de médicos que harían lo posible para salvarme. 2 cuadras y, en la desesperación, tragué una de las pastillitas de emergencia que solía tener en el bolsillo de la cartera. 1 cuadra. Y sentí que le estaban quitando el aire a mi cerebro para ponerlo al vacío. De repente no había más atmósfera en el espacio de mi cráneo y parecía que mi cuerpo también flotaba sin gravedad. Avancé los últimos metros con el envión de un globo que se termina de vaciar. 2 personas delante en la cola. Una. Nicole Solís, socia número 130.377. Tosí. Necesito consultar con un médico de guardia. Es por un dolor en el pecho. Palpitaciones. Nada más que eso salió de mi boca cuando ya ningún paso me separaba de la recepción de la guardia. No pude transmitirle a la mujer detrás del mostrador la tragedia interior que estaba viviendo. Mientras las palabras brotaban tímidas de mi boca, el aire volvió a ingresar a mi cuerpo de una forma más regular. La angustia me soltó finalmente y un renovado raciocinio aclaró los tonos con los que describía una patología que ya no me pertenecía. El frío del mármol y de las luces del hospital había apagado el hervor y solo me quedaba el sudor helado como segunda piel. Miraba los dedos de la empleada que tipeaba mis datos y sentía que empezaba a reconocer de nuevo el ritmo de mi cuerpo. Me fui a sentar frente al monitor, pensando en cuánto tardaría en aparecer mi nombre,
Le mandé un mensaje a mi jefe avisando que estaba demorada por una urgencia odontológica. Miré una vez más el monitor y me sequé la cara y el cuello con unos pañuelos descartables. Mi corazón había retomado su ritmo, mi cabeza estaba despejada y veía con lucidez que los médicos dudarían de mis síntomas. Era la tercera vez que tenía uno de esos episodios. Al menos en esa oportunidad no había tenido que pedirle ayuda a Sofía. Probé vergüenza recordando cómo a la vez anterior le había rogado casi llorando que me acompañara al hospital. Una voz artificial pronunció un nombre que reconocí como mío, a pesar del clásico error de pronunciar la E final. Entré al consultorio resignada. El médico era demasiado joven y sonriente para que aceptara su diagnóstico de principio de ataque de pánico. Pero cuando me mostró el resultado del electro no pude oponerme a sus conclusiones. Tenía que convencerme de que mi corazón estaba sano y la culpa era de mi cabeza o de la asociación criminal que ambos habían armado en mi contra. Guardé la receta de los ansiolíticos que me prescribió el doctor, recordándome lo más importante que era recurrir a un buen terapeuta en casos como el mío. Cuando salí ya había parado de llover, pero la humedad se percibía más intensa que antes. Pensé en cruzar la calle para tomar el colectivo de regreso a casa. Si había sentido que estuve a punto de morir, no era necesario que fuera a la oficina. Hasta el médico me había recomendado que evitara situaciones de estrés. Sin embargo, mientras me acercaba a la esquina, imaginé todo lo que habría quedado acumulado si me hubiera tomado el día, y así el estrés de la oficina se volvió efímero, al lado del que me procuraría no ir. Subí a otro colectivo, que esta vez estaba vacío, como mi cabeza, que ya había reaccionado a los estímulos de la medicación. No quería ser esclava de ese comprimido, esclava de las vergüenzas de Sergio, de la presión del trabajo, de esa rutina que le quitaba más que sumarle a mi vida. Además, hace unos meses se había sumado a la decisión de Sofía de irse a estudiar afuera. Saludé con una sonrisa de compromiso a la recepcionista que, con su 1,80 m sin tacos, no hacía más que recordarme cada día que la naturaleza no había sido generosa con las medidas de mi cuerpo. Me senté a mi escritorio. Por el ventanal se notaba que el caos esa mañana no me afectaba solo a mí, sino también en la avenida, donde los autos se amontonaban como hormigas de colores. Encendí la computadora y, mientras el sistema se actualizaba, entré a Instagram desde mi celular. Sofía no paraba de subir fotos de despedidas. Deslicé la pantalla para dejar atrás esas imágenes y unas montañas nevadas me devolvieron la calma. Vacaciones únicas, decía el aviso, lejos del ruido, cerca de ti. No me seducía demasiado la idea de enfrentarme a mí misma, pero ganas de tomarme vacaciones no me faltaban. Toqué donde pedía la aplicación y una serie de fotos del pueblo de El Chaltén me cautivaron. Qué ganas de largar todo e irme lejos, pensé, mientras miraba esos paisajes solitarios. Luego la puerta crujió. Solo podía ser François, mi jefe, el único que nunca había tenido la educación de golpear antes de entrar. Se sentó y, sin siquiera preguntarme cómo estaba luego del mensaje de la mañana, empezó con sus planteos sobre las estadísticas del mes. Mi cuerpo actuaba por mí, asintiendo con la cabeza y mirándolo a los ojos, pero mi mente observaba la escena desde afuera, con disgusto, y se escapaba por los senderos de la Patagonia buscando refugio. Más tarde, la llegada de los directores de logística de las sucursales me obligó a volver a la realidad y a anclarme a ella, por más insoportable que resultara. Después de todo, me importaba mi trabajo, mejor dicho, me importaba hacerlo bien, mostrar que valía más de ese 1,65 m con curvas generosas que verían los hombres que solían rodearme en ese ambiente. Había aprendido a defenderme. Desde las primeras peleas con Sergio me había entrenado en el arte de no dejar que los hombres me pisoteen. Sin embargo, sentía que estaba cansada de luchar.
Hablaban de cómo reducir las distancias que recorrían los camiones que retiraban los palets de mercadería, y yo pensaba en cómo aumentar lo que me unía a todo eso. La placa en el escritorio me recordaba mi exitosa carrera, pero ¿de qué me valía si tenía que vivir con un blister de ansiolíticos en la cartera? Esa noche, cuando llegué a casa, no tenía hambre. Insólito en mí. Pasé por la ducha y antes de meterme a la cama, me debatí sobre la oportunidad de tomar otra dosis del comprimido solo por esa noche, porque había sido un día especialmente complicado. Fui y vine varias veces de la cocina, hasta que una voz interior me recordó que ese no era el camino. La terapia me lo había enseñado. La medicación era solo para los casos de emergencia. Me destapé con el acolchado de plumas que había comprado en un viaje a Suecia, y la simpleza del placer de ese momento me devolvió algo de buen humor. Apagué la luz, pero encendí la pantalla del celular. Otra vez los picos rocosos del Chaltén me sacaban un suspiro y me inducían a calcular cuántos días de vacaciones me quedaban ese año. Abrí el archivo y comencé a leer información sobre el pueblo. Los lagos se veían tan turquesas que dudé de que fueran reales, pero seguí leyendo, porque evadir era la solución esa noche. Hasta aquí un fragmento de Una vida lejos, de la escritora ítalo-argentina Bárbara Galantino, a quien entrevisté en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.